Pues buenas tardes a todos y todas. Un montón de niños y niñas, qué bien que vienen a esta presentación. ¿Tenéis ganas de pasar un buen rato? Sí. Bien, lo que pasa, vamos a hablar un poco en lenguaje adulto aburrido, pero de cosas bonitas sobre vosotros y vosotras, de cómo cuidaros y quereros como os merecéis. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Venga, pues vamos a ello. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. De verdad, me emociona, me alegra ver sus caritas aquí, de verdad, y acompañar, y sobre todo que esté así lleno de niños, porque cada uno de ustedes es el motivo de hecho, del sello Sentir y de gran parte del trabajo que nosotros hacemos, porque trabajamos con eso, con perspectiva de infancia. Y bueno, crianza asertiva. La verdad, yo me siento súper agradecida, Mercedes, que te lo he dicho ya miles de veces, contigo y con toda la familia Sentir, porque hace ya, va a ser casi 2 años que, bueno, como saben, yo vengo como divulgando toda esta información de lo que tiene que ver con los buenos tratos a la infancia, con la importancia de cuidar, ¿no?, la salud mental a la vez que cuidamos la relación con nuestros niños y niñas. Qué importante es esto. Nosotros estamos abonando en el futuro, ¿no?, que son nuestros niños, que son nuestras niñas, que muchas veces es tan necesario cuestionarnos la forma en la que nosotros hemos venido educando. Y claro, divulgando esta información me encontré que habían como eso, muchas carencias, ¿no?, y muchas cosas, porque es verdad que hay ahora mismo como tanta información, ¿no? Yo creo que tenemos más información que nunca respecto a cómo criar, y nos encontramos, no es sino meternos en las redes sociales y encontramos un montón de personas que estamos divulgando a favor de la infancia, pero creo, y es lo que me he dado cuenta, que ha habido mucha confusión, y esto lo he visto sobre todo tanto en la consulta, ¿no?, en la consulta, cuando llegan muchas familias con todo el deseo profundo de acompañar óptimamente a sus hijos, a sus hijas, pero al mismo tiempo se sienten sin herramientas y al mismo tiempo se sienten muy confundidos. Entonces, a través de la divulgación de la información que hago a través de mis redes sociales, también a través de la consulta, a través de los talleres que hago, yo dije, mira, yo creo que es necesario escribir un libro, ¿vale?, donde yo pueda condensar todo esto que yo quiero expresar de alguna forma, además porque muchos de los que me conocen saben que yo soy de Colombia, soy colombiana, amo España, he nacido en Colombia, España me ha adoptado, me siento entre los dos grandes países de mi vida, pero vengo de una realidad que muchos conocemos, ¿no?, en Colombia, donde tuve la oportunidad también de trabajar de primera mano con niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad muy grande, que allí empezó todo, mi amor por la infancia, mi amor por las familias. Y claro, ya estando aquí y tanto tiempo después, porque esto es desde el 2007, o sea, ya hace un montón de tiempo que vengo trabajando con infancia, yo dije, quiero escribir algo donde pueda condensar información que yo considero relevante en estos años de experiencia que llevo, donde hay un equilibrio entre ese amor y esa amabilidad de nuestros hijos, pero al mismo tiempo esos límites que nuestros niños y niñas necesitan. ¿Por qué? Porque ahora, a raíz de la crianza respetuosa, que la hemos escuchado, ¿no?, muchos hemos escuchado crianza respetuosa, pero de ahí como que se desprende, es como un gran paraguas del que se desprenden muchas teorías y muchas prácticas en las que en algunas yo no resueno, ¿vale? Porque, claro, cuando yo escucho que al niño hay que dejarlo de alguna forma como solito y que sea quien se encuentre él con quien es, a mí eso no, ¿sabes? Porque soy una fiel convencida de que nuestros niños y niñas necesitan límites. Y hay una frase que yo siempre uso, y es que tú y yo somos los entrenadores de vida por excelencia de nuestros hijos. Y tenemos el deber y la obligación de educarlos con límites. De hecho, los límites claros son fundamentales para una salud mental óptima, ¿no? Los niños, las niñas necesitan límites. Entonces, una de las cosas que yo expongo en el libro Crianza Asertiva es precisamente eso, que no te coman el coco, que tus hijos necesitan límites. Y entonces aquí lo que vengo a hablar es de esa necesidad de crear ese equilibrio entre esa firmeza que tenemos que tener como padres y madres en el momento que acompañamos a nuestros niños y niñas, pero que esa firmeza tiene que ir cubierta de amabilidad, amor, respeto, cariño, conexión. Que yo creo que allí es donde tenemos que hacer ese trabajo. Porque yo creo que de los que estamos aquí en esta sala, muchos venimos
claro, de una educación más desde la firmeza 100%, ¿no? Donde quizá nuestras necesidades emocionales no eran escuchadas, donde quizá él deja de llorar ya o te doy una buena razón para que llores, eran digamos como gran parte como de esas frases que quizá tenían nuestros padres, que lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Papá y mamá lo hicieron lo mejor que pudieron. Igual tú y yo ahora tenemos información, pero igual estamos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque somos enteramente humanos. Entonces, claro, hacer ese trabajo de poder unir esa firmeza con esa amabilidad requiere un trabajo tremendo interno también, que lo expongo acá en el libro, porque el libro, de hecho, cuando me preguntan, Mile, mi hijo tiene 12 años, ¿sirve? Y entonces yo digo, mira, yo te respondo lo que me han dicho algunas personas, y es que el libro, hay personas que me han dicho, Mile, me ha servido incluso para mirar mi propia infancia y para resignificarla, para darme cuenta y para poder narrar ahora de otra forma y entender por qué soy como soy en este momento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y miramos hacia adentro, porque siempre digo, una crianza asertiva no está basada en un montón de técnicas para cambiar el comportamiento de nuestros niños y niñas. No. El comportamiento de nuestros niños, de nuestras niñas, es solamente la punta de un iceberg, de un iceberg, ¿no? Pero ese 80% que no vemos, que es eso que está debajo de la superficie, es en realidad en lo que tenemos que rascar, que mirar, y eso que está ahí en ese 80% tiene que ver también con nuestra propia historia, ¿no? Entonces, la crianza asertiva trata de un respeto mutuo, donde mamá, papá, cuidador, se mira a sí mismo, hace un trabajo profundo para luego poder educar con conciencia, no desde la herramienta o la pauta, sino desde una conciencia mayor que dice, vale, yo es que estoy educando a este niño no solo para este momento, sino que yo lo estoy educando para la vida. Y aquí en el libro, a lo largo de todo el libro, lo desarrollo bajo como 6 puntos que son claves, que los aprendí siempre, tengo que decirlo, porque el mérito aquí en es de mi maestra en psicoterapia, Begoña Aznares, ¿no? Aznares, siempre me confundo de la que es, ¿cuáles son esos puntos que tenemos que tener clave para desarrollar esa confianza en la relación con nuestros hijos, para trabajar esa autoestima de nuestros hijos, para generar relaciones en las que nuestros niños y niñas sientan que hay una confianza y que cuando cometen un error no dicen, madre mía, que no lo sepa mi papá, que no lo sepa mi mamá, sino que digan, puedo llegar con la confianza porque sé que son un lugar seguro, ¿vale? Y estos 6 parámetros bajo los que trabajo el libro tienen que ver con la coherencia, que tu estilo educativo no solamente se base en hazlo así porque yo te digo, sino que se base más en me ves haciéndolo, soy un ejemplo y un espejo que refleja lo que yo quiero ver en ti. Entonces la coherencia no es tanto haz como te digo, sino haz como me ves hacer, ¿vale? Y eso es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta en la crianza y es la coherencia. Otro punto fundamental es la fiabilidad. En esos días me preguntaban, Milena, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos confíen en nosotros? Y yo decía, para que tu hijo confíe en ti, lo más básico es que seas una persona fiable. Entonces, la fiabilidad, la confianza no es algo que simplemente le decimos a nuestro hijo, hijo, confía en mí, yo soy papá, yo soy mamá. No, esa confianza no se habla, esa confianza se gana en la relación con nuestros hijos, cuando somos personas fiables, cuando sabemos que en medio del error, ellos pueden ver ese error como una oportunidad de aprendizaje, ¿sabes? Pero eso requiere de un trabajo constante. También, otro punto fundamental son los límites claros, lo hablaba al principio, ¿no? Esos límites fundamentales que nuestros hijos necesitan conocer, que muchas veces, y quizás esto suena mal, pero nuestra labor no es caerle bien a nuestros hijos siempre. Hay veces en que no les vamos a caer bien. Hay veces que yo le voy a poner un límite y no le va a gustar. Pero mi labor como mamá, como papá, no está en agradar a mi hijo siempre, sino en acompañarlo en lo que le pueda generar ese límite, ¿vale? Si no le gusta, pues ahí es donde yo voy a mantener esa firmeza de, oye, en este límite, cariño, lo siento, pero no es negociable. Pero al mismo tiempo mantengo la amabilidad. Y es que, como decía Gangaji, ¿no? Yo no tengo que herir para enseñar y tampoco tengo que ser herido para aprender. Entonces, allí es donde viene ese trabajo de autocontrol, de realmente donde el grito quiere salir, pero yo como adulto empiezo a gestionar toda esa parte y acá, de hecho, damos unas herramientas también de cómo hacerlo, de cómo trabajar esa parte en nosotros. Entonces, hemos hablado de la coherencia, de la fiabilidad, de los límites claros. Otra parte tiene que ver con una aproximación no intrusiva, ¿no? Ese equilibrio entre proteger a nuestros hijos porque son
responsabilidad nuestra, ¿no? Y parte valiosa de nuestras vidas, pero al mismo tiempo darles autonomía que ellos necesitan para poder encontrarse y descubrir sus capacidades, su potencial y todo aquello que ellos tienen. Los padres muchas veces nos vamos a la parte de la protección y termina por encima, y hay una sobreprotección tremenda que no los dejamos ser a ellos también, ¿no? Entonces, la importancia de esa autonomía es fundamental, porque cuando hablamos de una crianza asertiva también estamos hablando de un niño, una niña que es protagonista también en su propio proceso de aprendizaje, que cuando se equivoca, ¿vale? Que cuando comete errores, que cuando está en ese proceso de aprendizaje, yo en lugar de decirle muy mal lo que has hecho, o te salió súper bien, me encanta cómo lo has hecho, yo le digo, cariño, ¿qué parte fue la más difícil de esto? Cuéntame, ¿qué parte fue la que te gustó más? Yo lo hago partícipe, que él participe también como en esa búsqueda de ese crecimiento que él está teniendo en el aprendizaje, sea montando bici, sea aprendiendo mate, sea cualquier reto que tenga por delante, ¿no? Hablamos de una aproximación no intrusiva, hablamos también de la fiabilidad, de la confianza, a ver, que no me líe, que luego que no quiero que se me pase ninguno. Y hablamos también de coherencia, fiabilidad, ser responsivo o contingente. ¿Qué significa ser responsivo? A mí me encanta lo de la responsabilidad porque ser responsivo significa que es cubrir suficientemente bien las necesidades de nuestros hijos, por ejemplo, necesidad emocional, ¿vale? Esto no significa ser un padre perfecto, porque a veces, claro, las familias dicen, Milena, esto de la crianza, o sea, esto de esta crianza positiva, de esta crianza asertiva, a mí se me hace todo un mundo imposible, porque es que yo me equivoco. Y yo digo, claro, y es que nos vamos a equivocar. Tenemos dos certezas en la crianza, y una es que nos vamos a equivocar, ¿vale? Todos y todas aquí que criamos nos hemos equivocado. Yo, empezando por mí, ¿vale? Empezando por mí, que precisamente escribo de lo que más necesito aprender. Y por otra parte, ¿vale? Entonces, como me voy a equivocar, tengo que aprender a reparar, ¿vale? Porque es de humanos equivocarnos, pero también, como lo hablaba, una coherencia. Si yo quiero que mi hijo aprenda a reparar conmigo, incluso cuando como hijo comete error en su relación conmigo, va a aprender a reparar cuando ese niño ha sentido primero que alguien ha reparado con él, ¿vale? Entonces, esa responsabilidad trata en darle a mi hijo lo que necesita, no más allá. Un ejemplo claro, mira, ahora mismo hay deseos y necesidades, ¿no? Hay una necesidad que, por ejemplo, es la necesidad de conexión y que ese niño se sienta visto y amado por mamá, por papá, ¿vale? Un deseo, estamos en una época muy tremenda que es la época de Navidad. Entonces, muchos de nosotros decimos, es que yo amo a mis hijos y se lo quiero demostrar. Entonces, está, que ahora es una palabra que se ha metido mucho, que dicen el niño hiperregalado. Y yo digo, ay, eso es una etiqueta que no me gusta, prefiero decir el padre o la madre o el adulto hiperregalador, porque somos nosotros los que llegamos, que queremos cubrir, pensamos que estamos cubriendo una necesidad comprándole 20,000 regalos, los abuelos, las tías, los primos, y llenamos a ese niño de regalo. Estamos llenándolo esos deseos, pero en realidad la necesidad de ese niño es de aprendizaje. Ese niño no necesita, por ejemplo, un móvil, ¿vale? Que no voy a traer el tema ahora que está ahora tan de moda con el tema de las pantallas. Él no necesita un móvil. Ese niño necesita pasar tiempo con mamá. Ese niño necesita pasar tiempo con su familia. Ese niño necesita sentirse visto, necesita explorar sus capacidades, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creemos que llenarlos de cosas, ahí estamos descubriendo deseos, pero no son necesidades en realidad. Entonces, cubrir suficientemente bien sus necesidades, no sus deseos. Y por último, la base de todo esto es una mirada incondicional. Todos nosotros y todas sabemos que venimos de familias, y esto es quizá una frase muy escuchada, que muchos dicen, a mí, cuando yo estaba pequeño, de hecho muchas veces que hago un vídeo o comparto posts de la importancia de tratar a nuestros hijos con esa compasión mientras ellos están aprendiendo, hay personas que me dicen, pero eso es ahora, porque a mí con una sola mirada es que no tenían ni siquiera nada que decirme, porque una mirada yo sabía la que me iba a caer, ¿vale? Qué importante es la mirada, ¿no? La mirada de nuestro padre, la mirada de nuestra madre va a definir gran parte de la forma en la que nosotros aprendemos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Eric Berner, que es un gran también, referente para nosotros los psicólogos, decía que todos y todas nacemos siendo príncipes y princesas hasta que la mirada de nuestro cuidador nos convierte en sapos o ranas. A mí me parece muy potente eso, porque todos
Nadie, no hay un solo bebé que nazca con una herida, una autoestima sana o herida. No, la autoestima se construye. Y todos nacemos siendo príncipes o princesas, pero a través de esa mirada del, es que de verdad, eres un imposible, eres un bicho, eres demasiado difícil, contigo no hay quien pueda, y toda esa cantidad de etiquetas van convirtiendo a ese niño y a esa niña en sapo o rana. Entonces, qué importante es cuidar las palabras, qué importante es mirar bien, qué importante es mirar desde la compasión, desde la empatía. Y todo eso he hecho mi máximo esfuerzo para que quede aquí. No hacerlo de forma perfecta, porque si hay si hay algo que dejo en el libro, es que no somos padres perfectos, es un imposible, es una utopía y es una gran carga. No tenemos que ser padres y madres perfectos, de verdad que no tenemos que serlos. Decía Winnicott que tenemos que ser padres suficientemente buenos. Es decir, reconociendo que nos vamos a equivocar, pero aprendiendo con esa mentalidad del todavía. Carol Dweck dice que una mentalidad fija nos lleva a pensar es que soy un desastre de padre, o una mentalidad de crecimiento que diga es difícil, pero estoy en el proceso de aprendizaje para hacerlo mejor en un momento determinado, ¿vale? Entonces no nos quedemos en esa mentalidad fija de la maternidad, de la paternidad, donde sentimos que esto es imposible para nosotros, sino vamos más allá a una mentalidad de aprendizaje, donde todos en realidad estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, Milena. Antes de terminar, sí que dejar un ratito para si alguien quiere consultar alguna duda, o sea, dudas rápidas, no milagros, que hay veces que preguntáis y consultáis cosas que nos encantaría dedicarle el tiempo, por supuesto, pero bueno, y seguro que cualquier duda también sirve al resto de familias, pero algo como muy concreto. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario? No, pregunta no, lo que quiero es darte las gracias porque tú eres la misma en familia y la misma ante las cámaras. Que como familia nosotros podemos dar fe de que aquello que ella está enseñando es real porque lo ha vivido, lo ha aprendido y que en medio de la cotidianidad y las conversaciones diarias, pues todo ese aprendizaje nos lo has dado de una manera natural, cercana, sencilla y pues que eso era lo que quería decir. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, gracias. Bueno, es lo que Milena está explicando de la coherencia, ¿no? Entre lo que yo hago y lo que yo digo, y también en la profesión tenemos que ser también coherentes también con nuestra vida personal y familiar, ¿no? Qué bueno. Y antes de terminar, no sé si quieres comentar alguna otra cosita antes de cerrar. Mira, como ya revelaste lo del cuento, ¿vale? Ya me chivé. Entonces, ese cuento, o sea, si ustedes han leído el libro, se lo van a leer, lo que sea. La verdad es que, de hecho, cuando nació el cuento también nació de eso, ¿no? Porque crianza asertiva es esa capacidad como de ponerle límites a nuestros hijos siendo firmes y amables a la vez. Pero qué necesario es también enseñarle esto a nuestros niños y niñas, que ellos aprendan desde pequeños a saber poner límites a los demás con firmeza y cariño, ¿vale? A la vez, siendo firmes y amables a la vez, sabiendo que su voz merece ser escuchada, pero que al mismo tiempo los demás también merecen que su voz sea escuchada. Entonces, generar ese equilibrio y poder brindarle a nuestros hijos e hijas esas bases para que puedan ser niños y niñas asertivos es fundamental. Entonces, no se pueden perder ese cuento porque va a ser como un complemento, pero para la parte infantil, ¿vale? Aquí trabajamos con cuidadores, pero en el libro trabajamos para nuestros niños y niñas. Vale, pues gracias, Milena. Gracias a todos vosotros.